Bienvenida, bienvenido al canal de Narra tu Mente. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de el autor Haruki Murakami, Tokyo Blues. Espero que te guste este video. Recuerda que cualquier recomendación es más que bienvenida. Si te gustaría que leyera alguna obra en particular o un autor en particular, puedes dejarme tu comentario en la cajita de abajo. Vamos a continuar con este libro. Ella prosiguió la marcha sin más, en silencio. La luz del otoño se filtraba a través de las copas de los árboles y danzaba sobre los hombros de su chaqueta. Volvió a oírse el ladrido del perro, cada vez más cercano. Naoko subió un ligero promontorio parecido a una colina pequeña. Salió del pinar y bajó la suave pendiente a paso ligero. Yo la seguía 2 o 3 pasos detrás. Ven, el pozo puede estar por aquí cerca, le advertí a sus espaldas. Naoko se detuvo, me sonrió, me tomó del brazo. Recorrimos el resto del camino, el uno junto al otro. ¿No me olvidarás jamás?, me preguntó en un susurro. No, jamás te olvidaré. No podría hacerlo. Pero lo cierto es que mi memoria se ha ido alejando de aquel prado. Y son ya muchas las cosas que he olvidado. Al escribir así, persiguiendo mis recuerdos, a menudo me asalta una inseguridad terrible. ¿No estaré acaso olvidando la parte más importante? ¿Acaso no existe en mi cuerpo una especie de limbo? Un limbo de la memoria, donde todos los recuerdos cruciales van acumulándose y convirtiéndose en lodo. Esto es cuanto puedo conseguir por ahora. Asir con fuerza dentro de mi pecho unos recuerdos incompletos que ya han palidecido y siguen palideciendo a cada instante que pasa. Y escribir estas líneas con la desesperación de un hombre que va chupándose la médula de los huesos. Esta es la única forma de mantener la promesa que le hice a Naoko. Tiempo atrás, cuando todavía era joven y mis recuerdos eran mucho más nítidos que ahora, intenté escribir varias veces sobre Naoko. Pero entonces fui incapaz de escribir una sola línea. Era consciente de que una vez brotara la primera frase, las restantes fluirían espontáneamente. Pero esta jamás brotó. Todo era demasiado nítido y yo nunca supe cómo moldearlo. El mapa más detallado puede no servirnos en algunas ocasiones por esta misma razón. Pero ahora lo sé. En definitiva, así lo creo. Lo único que puedo verter en este receptáculo imperfecto, que es un texto, son recuerdos imperfectos, pensamientos imperfectos. Y cuanto más ha ido palideciendo el recuerdo de Naoko, más capaz he sido de comprenderla. Ahora sé por qué me pidió que no la olvidara. Por supuesto, ella intuía que mi memoria la borraría algún día. Por eso me lo pidió. Te acordarás siempre de que existo y de que he estado a tu lado. Este pensamiento me llena de una tristeza insoportable, porque Naoko jamás me amó. Hace mucho tiempo, aunque por más que lo repita, apenas han transcurrido 20 años. Yo vivía en una residencia de estudiantes. Tenía
18 años de edad y acababa de ingresar a la universidad. No conocía Tokio y era la primera vez que vivía solo, así que mis padres, intranquilos, me matricularon en aquella residencia. Estaban incluidas las comidas y disponían de unas buenas instalaciones. En fin, aquel era el clásico sitio en que podía sobrevivir un muchacho inexperto de 18 años. La cuestión monetaria también contaba, por supuesto. Alojarme en una residencia era mucho más barato que vivir solo. Un futón y una lámpara era todo cuanto necesitaba. Yo hubiera preferido alquilar un apartamento y vivir a mi aire. Sin embargo, teniendo en cuenta el importe de la matrícula de la universidad, el coste de las clases y el de mi manutención, la verdad es que no me podía quejar. En realidad, tanto me daba vivir en un lugar como en otro. La residencia estaba en la ciudad misma, en lo alto de una loma que tenía unas vistas magníficas sobre Tokio. Ocupaba un extenso terreno rodeado por un alto muro de cemento. Frente al portal se erguía un olmo gigantesco. Al parecer, las instalaciones tenían más de 150 años. Al pie del árbol no podía vislumbrar el cielo, oculto por entero tras el verde follaje. El camino de cemento daba un rodeo para evitar el impresionante olmo y luego cruzaba el patio en línea recta. A ambos lados del patio se alineaban en paralelo 2 bloques de hormigón de 3 pisos. Esos eran los dormitorios. Eran unos edificios grandes y con tantas aberturas por ventanas que parecían celdas de una cárcel reconvertidas en apartamentos, o apartamentos reconvertidos en celdas. Sin embargo, no estaban sucios ni daban una impresión deprimente. A través de las ventanas abiertas de par en par se oían los radios. Las cortinas que colgaban de las ventanas eran todas del mismo tono crema, el color que mejor resistía la decoloración solar. El camino daba al pabellón principal, de 2 pisos de altura, por supuesto. En la planta baja estaba el comedor y el baño grande. En la primera planta, el paraninfo, varias salas de reuniones y, aunque desconozco qué utilidad podía tener, el salón para recepciones de huéspedes muy importantes. Al lado del pabellón principal se levantaba un tercer bloque de 3 plantas. En el césped del amplio patio, un sistema automático de riego por aspersión daba vueltas, de modo que las gotitas de agua reflejaban los rayos del sol. Detrás del pabellón principal había un campo de béisbol, uno de fútbol y 6 pistas de tenis. En fin, a la residencia no le faltaba nada. El problema era que la envolvía un turbio halo de misterio. La dirigía una fundación poco transparente, donde se concentraban individuos de extrema derecha, y a mis ojos, por supuesto, la política directiva mostraba una curiosa perversión. Se evidenciaba en los folletos informativos para los nuevos residentes y también en el reglamento. El principio rector de la enseñanza consiste en la formación de hombres de talento para servir a la patria. Esta era la filosofía que regía la fundación de la residencia, y muchos empresarios que comulgaban con ella habían hecho importantes donaciones de capital. Así rezaba en la fachada. Pero detrás se escondía algo, cuando menos sospechoso. Nadie conocía la verdad a ciencia cierta. Había quien afirmaba que la fundación era un medio para desgravar impuestos, o pura propaganda, o que la construcción de la residencia había sido un mero pretexto, rozando la estafa para hacerse con aquel terreno de primera categoría. Incluso había quien decía que no, que la cosa iba mucho más lejos. Según esta última hipótesis,
El objetivo de los fundadores era crear un clan subterráneo en el mundo de la política y las finanzas entre los antiguos residentes de la institución. Ciertamente, había un club de estudiantes privilegiado donde se agrupaba la élite de los internos, y aunque desconozco los detalles, según parece, se celebraban varias veces al mes una especie de seminarios a los que asistían los fundadores. Quienes pertenecían a ese club tenían un puesto de trabajo asegurado al terminar los estudios. No puedo juzgar cuál de las hipótesis era cierta, claro, pero todas ellas coincidían en un mismo aspecto. Allí había gato encerrado. Pensé en aquella residencia sospechosa, los 2 años que van de la primavera de 1968 hasta la primavera de 1970. Si me preguntaran por qué permanecí tanto tiempo allí, no sabría qué responder. En cuanto a la vida cotidiana, no hay tanta diferencia entre la derecha y la izquierda, o entre parecer mejor o peor de lo que uno es en realidad. El día empezaba con la ceremonia solemne de izamiento de la bandera, himno nacional incluido, por supuesto. Del mismo modo que en televisión, la melodía de inicio de un programa no puede separarse de las noticias deportivas, el himno nacional no puede desligarse del izamiento de la bandera. El podio estaba en el centro del patio, para que pudiera verse desde las ventanas de todos los bloques. Izar la bandera era función del celador del bloque, un personaje de unos 60 años, alto y de mirada acerada. En su pelo espeso se entreveían algunas canas y lucía una larga cicatriz en la nuca, tostada por el sol. Se rumoreaba que el sujeto procedía de la Escuela Militar de Espionaje del Ejército de Tierra de Nakano. A su lado, un estudiante oficiaba de asistente en la ceremonia. Tampoco a ese lo conocía nadie, cabeza rapada, siempre vestido de uniforme. No sé cómo se llamaba, ni en qué habitación vivía. Jamás habíamos coincidido en el comedor o en el baño. Ni siquiera estoy seguro de que fuera tan siquiera un estudiante. En fin, sí llevaba uniforme, debía de serlo. Era lo único que cabía pensar. Y, al contrario que don Escuela Militar de Nakano, era bajo, rollizo, de tez muy pálida. Cada día, a las 6 de la mañana, aquella pareja siniestra en extremo izaba el sol naciente en el patio. Muy bien. Esta parte de la lectura me llamó la atención. Me gusta cuando el autor describe con lujo de detalle cada elemento que se encuentra en el escenario. Me ayuda a visualizarlo con claridad, a visualizar formas, colores, tamaños, proporciones con respecto a, en este caso, la residencia en la que vivió nuestro protagonista. Y pues bueno, con esto hemos concluido con este capítulo de la lectura Tokyo Blues de Haruki Murakami y continuaremos en próximos videos. Déjame tu comentario. Si te gustó el video, por favor déjame tu pulgar arriba. Y por supuesto, puedes contactarme en mis otras redes sociales en la cajita de la descripción. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura. Acompáñame también en próximos videos aquí en Narra tu Mente.